Hoy el espacio de geopolítica con Jassiel Paris, que soy yo, va a ser más bien un balance geopolítico con el coronel Pedro Baños. Todos le conocen, profesionalmente no hace falta que le presente, le seguirán en el canal del Coronel, donde hacemos cada 2 semanas nuestro balance geopolítico, le seguirán también en Horizonte con Iker Jiménez, le seguirán en sus múltiples libros que viene publicando desde hace años, le seguirán en sus redes sociales, le seguirán prácticamente en cualquier espacio donde quieran invitar a una voz autorizada en la geopolítica y en el análisis internacional como es él. Profesionalmente, ya les digo, no les voy a contar nada que no sepan, así que personalmente de él puedo decir... Iba a decirles que es un buen amigo, pero creo que es otra cosa. Es para mí un maestro, es para mí un mentor, es para mí una figura protectora, un benefactor, un guía, y no solo para mí, sino para España y para los españoles, ha tenido también este rol. El rol de un hombre que, habiendo llegado a lo más alto de los mundos económicos, los mundos políticos, los mundos de la inteligencia, los mundos del análisis, los mundos de la defensa, ha decidido, en vez de hacer como muchos que llegan ahí arriba, que le dan la patada, a las escaleras para que nadie llegue a donde llegan ellos y nadie tenga los conocimientos que ellos han atesorado, el coronel ha decidido hacer lo contrario. Y desde hace años lleva mucho tiempo divulgando los conocimientos que ha adquirido para el público general, de forma comprensible, en libros, en vídeos y en artículos, y ha compartido con nosotros las informaciones y las claves del funcionamiento internacional que muchos otros querrían quedarse para sí. Así que un maestro para toda España, un hombre que ha divulgado la geopolítica, un hombre gracias al cual muchos de nosotros estamos hoy aquí y gracias a cuyo interés que ha despertado en nosotros son posibles espacios como este, debates como este y programas como este. Muchas gracias por estar con nosotros, mi coronel. Jassiel, un verdadero placer estar en tu programa. Además, te doy la enhorabuena, sé que ya está teniendo muchísimo éxito y mucho más que va a tener. Pero sobre todo te doy la enhorabuena porque qué importante es hoy hablar de geopolítica. Si es que la geopolítica lo está condicionando absolutamente todo. Lo estamos viendo, que cualquier cosa que pase en Siria, hasta en Corea del Sur, en cualquier parte del mundo, al final nos afecta de una manera incluso cada vez más inmediata y más universal. Así que te doy la enhorabuena por el programa y, como no, da gusto venir aquí con los amigos porque palabras más elogiosas, absolutamente imposible. Pero yo creo que es lo que tenemos que hacer los más veteranos ya, ¿no? Los que ya nos queda poco ya por vivir, porque precisamente lo que tenemos que dar pasos a gente joven, a gente valiosa, como es tu caso, Jassiel, que yo sí te aprecio es precisamente por tu valía, porque eres una persona con grandes capacidades y además que tienes un futuro por delante todavía que puedes desarrollarte muchísimo más. Así que enhorabuena por tu programa y me vas a tener siempre a tu disposición. Pues ya ve lo que les digo, el coronel es un hombre entregado, más que entregado, ¿no? Porque a veces alguien hace un favor y ya con eso siente que ha hecho lo suficiente. El coronel es el tipo de persona que hace un favor y luego hace otro, y luego hace otro, y luego hace otro, incluso si no se le pueden devolver y si no se le pueden pagar. Así que le aprovechamos aquí su generosidad infinita y su compañía para empezar preguntándole por el nuevo paradigma que el coronel ha puesto sobre la mesa con su libro de la hispanidad. Digo que es un nuevo paradigma porque en las ciencias políticas, cuando aparece una nueva teoría que le da la vuelta a las cosas y que pone sobre la mesa un nuevo prisma, esto cambia todo el resto de teorías y todo el resto del conocimiento acumulado. ¿Cuál sería, en una línea, en un par de frases, el nuevo paradigma que pone sobre la mesa el enfoque hispano, la mirada hispana sobre la materia internacional? Como tú conoces muy bien, Jassiel, el mundo está cambiando, no, el mundo ya ha cambiado, de hecho. Hay unas nuevas claves geopolíticas, hay un nuevo puzzle geopolítico y ver cómo los hispanos, que somos una verdadera civilización, que somos muchos cientos de millones de personas, ver cómo podemos encajar nuestra pieza, que no es pequeña, en este nuevo puzzle. Porque si ahora mismo no nos unimos precisamente para tener una voz influyente, una voz respetada, que sepamos que nos van a seguir depredando los de antes y los nuevos. Y eso es lo que no podemos consentir. Estamos en un punto de inflexión histórica y por tanto tenemos que aprovechar este momento, este tren que está pasando por nuestra puerta para subirnos a él y efectivamente crear algo nuevo, que no es ni más ni menos que reforzar un hermanamiento que ya tenemos, de hecho, que es muy fácil reforzarlo. Solamente tenemos que creer en ello, ponernos en valor todos los hispanos. Lo primero, convencer a nuestros políticos, pero incluso si ellos no están convencidos, que nos convenzcamos todavía mucho más la sociedad, porque al final eso tiene que ser, sobre todo desde abajo, que la sociedad creamos en esta nueva hermanamiento, en este nuevo siglo de oro hispano, en este nuevo reforzamiento de esta civilización hispana para crear algo importante. En este momento que, como digo, si dejamos pasar ese tren, probablemente no haya otra oportunidad. Para que el lector vea visiblemente, si en realización nos pone en el documento 1, a qué hermandad, a qué vínculo, a qué alianza se refiere el coronel, tenemos un mapa preparado a partir de la teoría de Frigdiano Durantes Prados, que es también amigo común de la casa, que es el que están viendo ahora mismo en pantalla ustedes, el mapa de la iberofonía,
Tenemos aquí una serie de más de 30 países con un conjunto de hasta 800 millones de hablantes en las dos lenguas originarias de la península ibérica, el portugués y el español en todas sus variedades. Esta es la alianza de la que nos habla el coronel y es la alianza frente a la cual diferentes civilizaciones toman una nueva mirada y una nueva forma de ser comprendidas. Una mirada hispana, distinta a una mirada meramente europea o una mirada occidental, a partir de la cual en el programa de hoy intentaremos dar un repaso de la actualidad con esta novedad. Con la novedad de que la pensaremos no solamente como europeos, no solamente como occidentales, no solamente como habitantes del planeta, sino específicamente desde la perspectiva hispana. A ver hoy qué nos puede decir el coronel sobre el conflicto de Ucrania, el conflicto de Israel, el conflicto de Siria y el panorama internacional en general a partir de una óptica específicamente hispana. Nos vamos en primer lugar a los Estados Unidos. Si en realización nos ponen un vídeo 2, a continuación podremos comentarlo con el coronel. El vídeo que les van a poner es el famoso vídeo de Donald Trump refiriéndose si los habitantes hispanoparlantes de Estados Unidos prefieren el término hispano o el término latino. You know, on the East Coast, they like being called Hispanics. You know this? On the West Coast, they like being called Latinos. So, poll, give me a free poll. You know, I don't have to spend $300,000. First is going to be Latinos, next is Hispanics, right? Which do you prefer? Latinos. Uh-oh. Let me give it one more shot. Latinos. Hispanics. Pues la primera cuestión, nos vamos en el mapa, en el globo terráqueo que tenemos aquí, a los Estados Unidos. ¿Qué significa la llegada de Donald Trump para el mundo hispano? ¿Es un aliado, es un rival, un enemigo, un amigo? Mira, lo primero, Jaciel, es que lo que ha hecho Donald Trump fue muy inteligente, porque el voto hispano ha sido decisivo en estas últimas elecciones. Y en cierto modo, en algunos estados es lo que le ha permitido ganar ese estado. Es que tenemos que ser conscientes, una vez más, del poder que tenemos los hispanos. En Estados Unidos hay 60 millones de personas que hablan español. Y por tanto, cualquier político que se precie sabe que tiene que hacer esos guiños a esos 60 millones de hispanos. Porque, es más, muchos políticos, al menos una vez a la semana, dan un discurso en español, precisamente para captar ese voto. E incluso los cadetes de West Point saben que tienen que estudiar español a fondo, porque probablemente muchos de sus soldados, no probablemente seguro, muchos de sus soldados, sobre todo de las unidades más peligrosas, de las que están en las misiones más arriesgadas, van a ser hispanos. Y aunque es verdad que el idioma oficial es el inglés, pero mira, a lo mejor pueden entender si les están criticando cuando hablen en español los hispanos, ¿no? Fíjate si es importante lo que estamos hablando. Y es más, creo que el proceso sería de hispanización, precisamente, de Estados Unidos. Esto es clave. Al final, Donald Trump será amigo o enemigo de la hispanidad, dependiendo evidentemente cómo actúe, ¿no? Y lo tenemos que tener claro. Pero a lo mejor, ¿y si se abre una posibilidad que él, para rivalizar con las grandes potencias, con China, con Rusia, con India, que se nos olvida siempre India, se apoya en el mundo hispano? Porque le interese precisamente por esos 60 millones de hispanos que hablan español en Estados Unidos. Quiere decir que vamos a ver qué sucede. Si desde luego, si nos apoya, si cuenta con nosotros, nos interesará obviamente estar más próximo a él. Si se enfrenta a nosotros, pues será un adversario más en este proyecto de reforzamiento de la hispanidad y de creación de este nuevo siglo de oro hispano. Pero no lo descartemos, porque nunca hay que descartar, porque para llegar a esos procesos tan sumamente importantes siempre necesitas compañeros de viaje, y a lo mejor el compañero de viaje puede ser Donald Trump, quién sabe. Pues nos vamos de Estados Unidos al siguiente punto de nuestro viaje en el globo, que será a Europa. Nos vamos concretamente a Ucrania. Quédense con nosotros en el viaje porque terminará en España, terminará hablando de lo que está pasando hoy aquí. Nos vamos a Ucrania. Precisamente Trump aporta una de las grandes novedades, una posible congelación o un posible final del conflicto. Él promete que en 24 horas. ¿Qué está pasando ahora mismo en Ucrania? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Qué papel juega España en ello? ¿Y cuál es el punto de vista, cuál sería el punto de vista de un bloque hispano ante el conflicto ruso-ucraniano? Lo primero es que si hablamos de nuestros hermanos de América, a ellos Ucrania les pilla muy lejos, evidentemente, ¿no?
Y en el caso español, no nos vamos a engañar, Jasiel, hay que hablar siempre con claridad. Aquí hacemos lo que nos mandan, no tenemos otra política. Porque si tú lo planteamos con honestidad, ¿qué interés tienen las Fuerzas Armadas españolas en tener soldados desplegados, sea en Eslovaquia o sea en los países bálticos? ¿Qué estamos protegiendo o cuál es la misión militar que estamos desarrollando en beneficio realmente de los intereses de España? Pues habría que planteárselo. Evidentemente estamos allí porque alguien nos ha pedido que vayamos. Pero con independencia de eso, fíjate que lo que me preocupa es que esta administración Biden-Harris está tomando ciertas medidas que da la impresión de que quieren incendiar el mundo e incluso causar trastornos económicos dentro de Estados Unidos para dejarle una situación todavía más peliaguda, si cabe, a Donald Trump. En el ámbito de la economía interna de Estados Unidos, no olvidemos que están gastando como nunca, incrementando la deuda más que notablemente, que ya de por sí era bastante gigantesca. Y en este caso, la decisión, cuando le queda un cuarto de hora, por así decirlo, de estar de presidente a Joe Biden, de permitir que Ucrania utilizara dentro de territorio ruso misiles de largo alcance, tanto estadounidenses como británicos, parece que no tiene ningún sentido, justo cuando además el día anterior prácticamente el canciller Scholz había hablado con Vladimir Putin por teléfono, por primera vez después de 2 años y medio, justo cuando pocos días antes Vladimir Putin había dicho que ya tenía reparado y operativo el Nord Stream 2, el 1 parece ser que ha quedado completamente inoperativo, para empezar a proporcionar otra vez gas a Alemania, que le necesitaría mucho a Alemania. Y de repente toma esa decisión, da la sensación de que no es adecuado desde el punto de vista geopolítico, salvo que haya una intencionalidad precisamente relacionada con la política interna de Estados Unidos. Al final, Ucrania, como vemos, se ha convertido en un juguete, lamentablemente, y sobre todo pensando en todos los ucranianos que ya han muerto en esta guerra, de todas las grandes potencias que están allí, han buscado ese campo de batalla para enfrentarse entre ellas. Llega Donald Trump y dice que lo va a solucionar. Ojalá sea así, pensando precisamente en lo que siempre debe ser lo más importante y lo que más nos debe preocupar, que es la seguridad humana. Y en cambio, aunque solamente sea congelar el conflicto, que veremos a ver si le interesa, aunque parece que últimamente Zelensky, las últimas declaraciones, ha dicho que se lo está planteando esa posibilidad. Por parte de Rusia veremos si le interesaría, evidentemente, porque lo que promete ahora mismo el general que ha nombrado Donald Trump, precisamente para las relaciones entre Rusia y Ucrania, el Kellogg, de 80 años, lo que ha dicho tampoco lo deja muy claro. Dice, dejamos en suspenso la entrada de Ucrania en la OTAN, pero ¿suspenso qué es? ¿Para mañana o para dentro de 30 años? No ha dado una fecha. Eso, evidentemente, crea recelos en Rusia. Lo mismo que dice, vamos a seguirle proporcionando armas a Ucrania, mientras tanto, para reforzar su posición. Pero, ¿qué tipo de armas? Porque son armas estratégicas, pueden golpear el corazón de Rusia, puede ser el Moscú o San Petersburgo. En fin, que queda todavía mucho por dilucidar, pero siempre mejor es avanzar en el camino de la diplomacia, aunque sea un camino espinoso y sea complicado, que no incrementar solamente la guerra y más armas, que vemos que eso no lleva nada más que a un punto muerto donde lo que muere además son soldados de ambos bandos de una manera absolutamente desproporcionada. Así es, nos dice el coronel que queda un poco lejos el conflicto ruso-ucraniano al mundo hispano, pero lo cierto es que si los compañeros realizadores nos ponen el documento 3, veremos que tristemente a algunos hispanos, concretamente colombianos en este caso, le queda el conflicto bastante cerca. La conciencia lo quieren hacer, pero les doy un consejo a uno que está por acá. Vengan, muchachos, la verdad, muchas veces uno por hacer algo más o alguna cosa, pero la verdad, plata se consigue en todos lados. Aquí hay plata, pero muy dura de conseguir. Son cientos los colombianos que no han salido de acá. Cientos. No sé si lo han escuchado bien en casa, son mercenarios colombianos, no vengan, aquí hay cientos de colombianos que no han salido de acá. ¿Cuál es la situación de la implicación de mercenarios? Sí. Piensa que Jasiel, que después de donde ha habido un conflicto y se ha llegado a un acuerdo de paz o se ha estabilizado la situación, sea en su momento, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, ahora mismo, por ejemplo, en Colombia, pues obviamente hay personas que es que casi han nacido, o cuando su madre les dio a luz tenía su madre un Kalashnikov en la mano y que poco menos que no saben hacer otra cosa nada más que combatir, están en guerra, ¿no? Y por tanto, pues es muy habitual que muchas de estas personas, o algunas de ellas, se conviertan en mercenarios que vayan a distintos escenarios de conflictividad. También han ido, por ejemplo, fueron de distintas partes de América, especialmente de Colombia, fueron, por ejemplo, también a Yemen.
Y ahora mismo hay una guerra abierta donde se les paga, como dicen ellos, se les paga bien, pero que desde luego el sacrificio que tienen que hacer es inmenso, porque es que allí, sobre todo a través de la artillería, las bajas son más que numerosas, ¿no? Y entonces aquello se ha convertido en un verdadero matadero, vamos, son carne de cañón. Entonces está diciendo, no vengáis aquí porque por mucho que os paguen, venís a morir, ¿no? Pero esto es habitual, esto ha pasado siempre en todos los conflictos. Fíjate, unos han ingresado en la legión extranjera, otros han ido de mercenarios, entonces esto es lo propio siempre que acaba un conflicto o se llega a un acuerdo de paz, pues que vayan a distintos lugares. Como te digo, no nos sorprende, pero eso no significa que evidentemente, pues en general, la percepción de todos nuestros hermanos de América sea de que les afecte directamente algo pues, que les pilla tan lejos como puede ser el conflicto de Ucrania. Que además es verdad, no olvidemos que esto se está desarrollando en Europa, y si mañana, por estas decisiones mal tomadas por muchos de nuestros líderes, sean los estadounidenses o los europeos, nos llevan a esa guerra total, como algunos anuncian aquí en Europa, sería en el continente europeo, no sería en América. Y si ahora mismo hay un lugar seguro en el que podernos refugiar, probablemente sería otra vez en América. Es cierto que Milei ahora se ha posicionado, el dirigente argentino, se ha posicionado muy próximo a Estados Unidos, incluso ha hablado incluso de intervenir, llegar a intervenir incluso en Ucrania, pero esperemos que no sea así. Pero en cualquier caso, si hay un lugar seguro, evidentemente ahora mismo es mucho más Centroamérica y Sudamérica, probablemente que Europa, si efectivamente se llegara a desatar esa guerra total en nuestro continente. Es verdad que quitando casos como el de Argentina, el común de las naciones latinoamericanas, hispanoamericanas, mejor dicho, al menos de las potencias de la región, es el de una neutralidad, una relativa neutralidad. Hay condenas a la invasión, a la agresión rusa, pero también hay, digamos, un llamamiento a la desescalada, un llamamiento a la diplomacia. Sin embargo, otro conflicto... Empezando por Brasil, por ejemplo, que es una gran tenemos potencia. México, tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos varios países que están buscando posiciones intermedias, entre ellos algunos vinculados al mundo de los BRICS, que por su alianza con Rusia buscan una posición internacional neutralista, digamos. El mundo hispano, insisto, tiene en su mayoría un acercamiento neutralista a este conflicto. Sin embargo, hay otro al que nos vamos ahora en el mapa, en la región de Oriente Medio, que es el de Israel, el conflicto que Israel mantiene abierto con varios de sus vecinos, en el cual, a mi entender, y si los compañeros nos ponen el documento 4, muchos de los países de América hispana, de Hispanoamérica, tienen una posición no neutral, sino directamente pro-palestina. Vemos aquí varios de estos países, el mayor color, el principal color amarillo-naranja, es uno pues de un apoyo al reconocimiento del Estado palestino, un apoyo a una solución de dos estados. Los rojos incluso, pues Nicaragua, Venezuela, en ocasiones Cuba también, ya son incluso más abiertamente a favor de Hamás en el conflicto que sostiene en Gaza contra Israel, y luego hay otros países que tienen pues una mayor cercanía con Israel, como es el caso de la Argentina, del nuevo gobierno de Milei. Pero parece ser que la tónica en el mundo hispano, por lo general, no es una neutralidad imparcial, sino que hay un cierto acercamiento a la cuestión pro-palestina, por ejemplo, a la hora de apoyar el caso de la acusación de genocidio contra Israel. Hablamos de nuevo pues de México, de Brasil, de la Colombia de Petro, del Chile de Boric. ¿Cuál sería la posición hispana en esto y cómo nos afecta ese conflicto, si es que nos afecta al mundo hispano? Sí, incluso la de buscar el reconocimiento de un Estado palestino, y lo hemos visto, por ejemplo, en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Claro, aquí lo que ese mapa evidencia es que también están los que son antiimperio estadounidense, a este mundo llamado mundo occidental, si lo queremos llamar así, y luego están los que están en contra, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Pero es verdad que, por ejemplo, hay países, como es el caso de la Argentina de Milei, que está absolutamente próxima no solamente a Estados Unidos, sino también a Israel, ¿no? Y además lo ha ilustrado perfectamente con muchas de sus manifestaciones prácticamente de forma constante, ¿no? Pero es que es un conflicto todavía mucho más complicado, porque si el de Ucrania lo es, hay que tener en cuenta que encima se combinan no solamente las cuestiones geopolíticas, cuestiones económicas, sino también el factor religioso, con lo cual ahí solucionar el problema es muy complicado. De hecho, es un problema que lleva arrastrándose ya durante decenios, que probablemente ahora no se vaya a resolver, simplemente también puede ser que quede enquistado, pero con todos los muertos que ha habido, tanto de un bando como del otro, esos odios y esos sentimientos de venganza van a estar ahí durante generaciones, esa es la realidad, ¿no? Es un conflicto tremendamente complicado, donde además es verdad que se mezclan actos de terrorismo, de puro terrorismo, que es muy difícil también posicionarte al lado
de grupos que claramente son terroristas, que es que no solamente lo evidencia sus acciones, ¿no? Son indiscutibles. Y también es cierto que tampoco podemos equiparar a todo el pueblo palestino con Hamás, ni muchísimo menos. Una cosa es Hamás y otra cosa es el conjunto del pueblo palestino, que aquí inmediatamente parece que se asocia, ¿no? Ni mucho menos. Lo mismo que asociar, que si ya todavía el error es mucho mayor, al pueblo libanés con Hezbollah, que no tiene nada que ver, ¿no? Hezbollah es una parte de ese pueblo libanés, pero no es ni muchísimo menos todo el pueblo libanés, que es un auténtico mosaico de religiones tremendamente variadas, ¿no? Entonces es lo que tenemos que entender, que son conflictos muy difíciles de resolver, que van a estar ahí, que van a seguir estando durante mucho tiempo, y además ahora mismo estamos viendo cómo se están extendiendo a otras partes de Oriente Medio, como es Siria, porque al final actuar contra Siria es actuar contra otros dos países, que es Rusia y es Irán, con lo cual ya vemos cómo la situación geopolítica se complica enormemente. Nos iremos a Siria ahora en el siguiente viaje, pero antes no quería dejar de hacer una pequeña reflexión sobre que efectivamente, si en el mundo hispanoamericano parece que impera, al menos en la mayor parte de potencias medias, un aire pro-palestino, en España, aunque también es una sociedad mayoritariamente pro-palestina, en el sentido de reconocer la nación palestina, el Estado palestino, de condenar los crímenes de Israel, de llevar la cuestión de la investigación por el genocidio a los tribunales internacionales, aunque parece que es un clima público también pro-palestino, hay sectores políticos, normalmente conservadores, que tradicionalmente han sido muy pro-israelíes. Es muy curioso que estos sectores, muchas veces los más patrióticos, los más favorables a una unión hispana, los más críticos con la leyenda negra, muchas veces no se dan cuenta de que hay a su vez sectores desde Israel que nos la tienen jurada a los españoles porque nuestra sociedad es pro-palestina, porque nuestro gobierno se atreve a criticar al suyo. Si ponen en realización el documento 5 y el documento 6, por ejemplo, tenemos tweets que han circulado en estos últimos tiempos de periodistas o de figuras israelíes de primer nivel, pues criticando a España duramente. ¿Lo tenemos? Vale, me dicen que un segundo de realización. El primero que tengo es un tuit de un periodista muy importante de Israel, muy seguido, con mucho predicamento, que, mire, ahí aparece. No tienen el tuit, tienen solo la foto de realización. Bueno, es un tuit en el que venía a decir que la Dana pues era como un castigo divino a la sociedad española por haberse posicionado a favor del Estado palestino. ¿El 6 lo tenéis? El 6 es, yo creo que tampoco tendrán el tuit, el 6 ya tiene varios años, es el clásico del hijo de Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, cuando decía que si los yihadistas querían, o los musulmanes o los islamistas, querían liberar, ahí tiene el mapa, querían liberar territorio islámico conquistado, que se dejasen de atacar a Israel y que atacasen mejor Ceuta y Melilla, ¿no? Para liberar Ceuta y Melilla. Una pequeña provocación que muchas veces llama la atención, ¿no? Entre esta derecha española, que suele ser pro-israelí, a pesar de que a veces Israel le mete unos buenos golpes de leyenda negra también a España, ¿no? Sí, efectivamente, como bien has dicho, en general la población española, por lo menos hasta ahora, siempre ha sido muy pro-palestina, es verdad. Incluso tenemos un gobierno que ha sido abanderado en Europa del reconocimiento de este Estado palestino, ¿no? Y además incluso prácticamente oponiéndose al resto de los países europeos, es decir, ha querido avanzar en ese sentido. Y estamos hablando del gobierno, pero sí, hay una facción dentro del gobierno que todavía es mucho más pro-palestina y que sistemáticamente critica, y además de forma abierta, y lo sigue haciendo, a Israel, lo que está haciendo Israel. Porque además yo creo que hay que diferenciar siempre, una cosa es el gobierno Netanyahu, otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo judío, evidentemente. Y aquí lo que lo que están criticando, yo creo que de manera exclusiva, es precisamente lo que está haciendo el gobierno Netanyahu, que puede ser criticable, pues como cualquier otro gobierno, que eso no significa ni mucho menos criticar jamás al conjunto del pueblo judío. Y luego es cierto que llama la atención que hay algunos partidos de derecha, algunos considerados de extrema derecha, incluso alguna líder muy importante de la derecha que se ha manifestado claramente como abiertamente pro-Israel, ¿no? Hay que pensar que Israel, después de todo, no deja de ser un país democrático, donde además ahora mismo está en una situación, digamos, controvertida, porque de hecho Netanyahu estaba en la cuerda floja precisamente para intentar adoptar medidas que no eran especialmente democráticas, pero lo cierto es que cuando ha habido problemas graves, Israel ha reaccionado como un verdadero Estado democrático. Entonces, estamos en un juego de un equilibrio muy delicado, donde además aquí el riesgo que se corre es que inmediatamente que te manifiestes tanto en un sentido como en otro, incluso aunque intentes hacer un análisis absolutamente objetivo y una crítica a los que creemos que lo están haciendo mal, inmediatamente ya sabes que te ponen cualquier samerito, o pasas a ser o antisemita,
o eres un islamófobo, y además incluso te arriesgas a que te denuncien, o bien por un lado o bien por el otro. Y de hecho ahora mismo hay muchos casos de personas en España que están denunciadas tanto en un sentido como en otro, ¿no? Por haberse manifestado, que simplemente, a lo mejor, además de que alguno puede haber hecho una manifestación un poco subida de tono, en muchos casos simplemente lo que se ha hecho es hacer un análisis objetivo sobre lo que estaba pasando. Porque una vez más, como te decía, aquí entra el factor religioso, y cuando entra, ya sabes, cuando entra la fe, pues sale la razón por la ventana, y al final es muy difícil llegar ni siquiera a una discusión o a un entendimiento de ese análisis objetivo, porque aquí no lo quiere tener, simplemente es defender a los suyos por encima de cualquier cosa, hagan lo que hagan o cometan las atrocidades que cometan. Así es, pues nos vamos muy cerquita. El coronel hablaba de Siria. ¿Qué está pasando ahora mismo en Siria? ¿Cuáles son las facciones y cuál es la mirada hispana sobre este conflicto? Bien, en Siria no era un país estable, ni mucho menos. Había partes como pues, Idlib, que ya estaba controlada desde hacía mucho tiempo por islamistas, pero es que se mezcla todo, porque por un lado tenemos los kurdos en el norte del país, que están enfrentados con Turquía, porque ellos al final son unos 40 millones de personas, repartidos en 4 países. Turquía tiene el problema con los kurdos que están en su propio país, del PKK, pero también con los kurdos de Siria, que al final están hermanados, pertenecen a la misma ideología y al mismo partido, pero luego, por otro lado, se mezcla también un Estados Unidos que no había abandonado Siria, que tenía bases en Siria, bases militares, en contra del criterio y de la autorización del gobierno de Damasco. Por otro lado, tenemos una Rusia que desde el año 2011 apoyó firmemente al Bashar al-Assad y incluso luchó activamente contra todos los grupos islamistas, aquí llamados malamente rebeldes. Y luego, por otro lado, tenemos a esa serie de grupos, estamos hablando de los herederos de Al-Qaeda, del Estado Islámico, como puede ser el HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que son verdaderos, me atrevo a decir, criminales, que son terroristas, que son asesinos, que han cometido muchísimas barbaridades y que alguien tiene interés en darles un poco de aire, precisamente en este momento concreto, que justo al día siguiente prácticamente de que se había llegado por lo menos a un alto el fuego entre Hezbollah y Israel, de incendiar de nuevo Siria, que como digo no era ni mucho menos un país estable, pero estaba relativamente pacificado, relativamente. Porque ¿quién está allí? Porque además de Rusia también está Irán. Y no olvidemos que estamos hablando de dos de los 4 grandes enemigos de Estados Unidos, que así lo decía recientemente Antony Blinken, el secretario de Estado, en la revista Foreign Affairs, pero lo dice exactamente igual la doctrina nuclear de Estados Unidos, recientemente firmada por Joe Biden, que las cuatro grandes amenazas para Estados Unidos son China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Y qué casualidad que ahí están implicados 2 de estos países, que es Rusia y es Irán. Y además es cierto que se estaba produciendo un proceso de iranización del país, donde Irán estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero, incluso convenciendo a algunos sunís para que se convirtieran al chiismo, y además estaba reconstruyendo buena parte del país con ese dinero. Y tenía presencia militar, que son esa presencia militar que rutinaria y recurrentemente estaba bombardeando desde hacía ya tiempo la Fuerza Aérea y también con misiles de Israel, y por tanto pues allá había un conflicto geopolítico latente, además de los problemas internos que tenía Siria. Esto alguien ha tenido ahora mismo interés en que eso se reactivara en este contexto que estamos comentando, que parece que alguien tiene esa intencionalidad de que todo se incendie para dejárselo lo más complicado posible a Donald Trump, porque obviamente recordemos que Donald Trump también apoyó más que decididamente a Israel, fue el creador de los acuerdos de Abraham, que no significaba ni más ni menos que una serie de países árabes musulmanes que reconocían al Estado de Israel, pero por otro lado recordemos que también dijo que los altos del Golán, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, pasaban a ser un territorio integral de Israel, además de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Significa una serie de gestos muy importantes para el Estado de Israel, que evidentemente cuando llegue otra vez a la presidencia, a partir del 20 de enero, pues nos imaginamos que incluso va a reforzar esas posiciones para fortalecer la posición de Israel. Con lo cual, lo mismo, es un escenario muy complejo, donde hay muchos intereses creados, y además, sobre todo, cómo se transforma o cómo se le da la vuelta dependiendo de los intereses. Es decir, de aquí, cuando vemos las noticias, dependiendo de quién habla, de personas individuales, lo vemos claramente en Twitter, pero incluso de medios que son más afines a Estados Unidos, algunos muy afines a Estados Unidos, cómo
tergiversan completamente las noticias, Jasiel, que aquí inmediatamente dice que no, que son rebeldes, que lo que buscan es implantar la democracia, acabar con un dictador, con un sátrapa como es Bashar al-Assad, que se les olvida que es el protector de los cristianos, que ya han sido muy reducidos todos los que había, que son los cristianos más antiguos del mundo, los asirios y los caldeos, que evidentemente si estos mal llamados rebeldes, evidentemente ocuparan el país, les pasarían a todos a degüello, a todos los cristianos. Entonces hay muchas cosas de las que hablar, que aquí se están falseando, que aquí se quieren ocultar intencionadamente, muchas veces por desconocimiento y otras veces pues claramente por maldad, ¿no? Está diciendo algo muy interesante, mi coronel, como todo lo que está diciendo, pero algo muy concreto, que es alguien tiene un interés en prenderle fuego al mundo. Está insinuando que hay manos, negras sombras que llaman libertadores o luchadores por la libertad a quienes realmente son terroristas. Se refiere a Hayat al-Tahrir al-Sham, que es gente que en los medios occidentales, en algunos al menos, se refieren a ellos como rebeldes, como libertadores del Levante, que es lo que creo que significa su nombre, ¿no? Cuando en realidad, como ha dicho usted, ellos ocupan el lugar en el espacio político, digamos, sirio que ocupaba al-Nusra, que a su vez ocupa el que ocupaba Al-Qaeda, ¿verdad? Estamos hablando de ramas del yihadismo globalista, ¿no? Entonces, denos nombres, mi coronel, ¿quién está detrás de esos intereses? Pero es que además, como siempre, dando datos, hay que hacer los análisis basándose en datos. No olvidemos ya que una gran demócrata como la Hillary Clinton, cuando le envía a uno de sus asesores, a John Podesta, un asesor muy importante, le envía un correo electrónico en el que dice, qué suerte que vamos a ganar la guerra en Siria, es decir, contra Bashar al-Assad y contra Rusia, porque tenemos a nuestro lado Al-Qaeda. Ahí está el correo electrónico. Esta mujer cometió una serie de errores que envió desde un servidor no securizado, desde su propio ordenador, mandó una serie de correos electrónicos, que eso se desvelaron con los Wikileaks, y ahí está, ¿no? Entonces, que solamente hay que leerlo. ¿Qué significa? Que siempre se ha jugado con los grupos terroristas, con los grupos extremistas, con el islamismo, se ha jugado mucho, desde hace mucho tiempo. Los ingleses, con los hermanos musulmanes, a partir de que los crea en 1929 Al-Banna en Egipto, para controlar precisamente el canal de Suez. En los años 50 con el Pacto de Bagdad, que también fueron básicamente los ingleses, precisamente para luchar contra el laicismo o los impíos de los soviéticos a base de fomentar ese extremismo religioso en el mundo musulmán, empezando por Irak. Pero luego tenemos el caso de lo que pasó con los mujahidines en Afganistán, incluso con la creación de Al-Qaeda en 1988. Entonces, que tenemos que ser conscientes de que se ha jugado mucho cuando se ha querido con todo este grupo de extremistas para conseguir fines geopolíticos. Y una vez más, recordemos, la señora Hillary Clinton llegó a decir que si ella ganaba la presidencia y pondría una zona de exclusión aérea en Siria para derribar los aviones rusos. Y ahora mismo alguien ha visto una oportunidad en un momento en que Rusia está embarcada en otro escenario, que de hecho había retirado buena parte, no todos, pero buena parte de sus medios aéreos de Siria, que como decimos una Siria que no estaba ni mucho menos estabilizada, pero la situación se mantenía ahí en un ten con ten, y de repente pues, le ponen otro compromiso para que Rusia, que es lo que intenta hacer siempre, no abandonar a sus aliados y seguir protegiendo al régimen de Damasco. Al gobierno de Damasco, porque aquí también le ponemos lo de régimen siempre con un sentido peyorativo a todo, ¿no? Cuando nos interesa. Todos los demás son todos buenísimos, pero ahí no pasa nada. Bien, entonces lo que te decía, da la sensación, ¿no?, como que los demócratas antes de abandonar el poder le tratan de dejar una situación todavía mucho más complicada a Donald Trump, tanto desde el punto de vista geopolítico, como te decía, como de economía interna. Porque claro, que cuanto más se lo compliques, pues luego es ridiculizarle, no ha podido solucionar nada, todo lo que había prometido era mentira, y da esa sensación de que buscan primero justificar todo lo que han hecho, porque no olvidemos que Estados Unidos necesita, que lo decía Antony Blinken en ese artículo de Foreign Affairs, necesita recuperar el poder que estaba perdiendo. Daba la sensación de que esta administración Biden-Harris lo quería hacer a través de las guerras, y en cambio que Donald Trump, como hombre de negocios que es, lo trata de hacer a través de reforzar precisamente la economía, que no significa que eso no vaya a haber guerra, pero de otro tipo, empezando por la guerra que nos va a hacer Europa, no olvidemos con el tema de los aranceles, incluso quitándonos empresas europeas para que se sienten en Estados Unidos, con ventajas fiscales, ofreciéndoles terrenos, que puede pasar incluso con la Volkswagen. Entonces quiero decir que va a haber otro tipo de guerra, pero no una guerra convencional, para que nos entendamos, que parece ser que ahora mismo era por lo que estaban apostando la administración Biden-Harris. Entonces da la sensación de que antes
antes de terminar su mandato, tienen interés en incendiar el mundo, partes del mundo, precisamente para dejarle una situación complicada a Donald Trump. Desde hace mucho tiempo habíamos comentado que antes de las elecciones y antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, si es que ganaba las elecciones, podían pasar muchas cosas. Y qué casualidad que están pasando. O sea que el coronel, que además de analista geopolítico es experto específicamente en cuestiones de islamismo y en cuestiones de yihadismo, pone sobre la mesa la hipótesis de que detrás de ciertas ramas del islamismo los intereses de la anglosfera pueden estarse moviendo. Pero, ¿y los intereses de la hispanosfera, del mundo íbero, de la iberofonía? ¿Dónde quedan? Si los compañeros de realización ponen el 7, veremos un mensaje, es de hace unos años ya, pero es del entorno de los rebeldes sirios, del yihadismo y del ISIS, que nos toca muy de cerca a los españoles. Cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El miércoles por la noche, el ISIS emitía un vídeo en el que un yihadista que se hacía llamar a sí mismo el Cordobés amenazaba a España en castellano reclamando el antiguo califato de Al-Ándalus. Y con el permiso de Allah, el Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. No nos queda tan lejos este conflicto al final. En absoluto. Mira, todavía esta semana ha habido detenciones por parte, afortunadamente, de nuestros buenos servicios de información de la policía, la Comisaría General de Información, junto con el CNI, de yihadistas aquí en España, aunque ya eso parece que no es noticia, ¿no? Pero permanentemente siempre se está deteniendo a yihadistas en España. Mira, hay que entender una cosa. Cuando hablamos hay que hablar. Afortunadamente son una minoría dentro del Islam, estamos hablando de 1.800 millones de personas, donde además hay mucho sincretismo, no es igual el Islam en una zona que en otra, están las tres ramas, las dos grandes, el sunismo, los sunís y los chiís, pero luego están también los carijitas o jarijíes, actualmente prácticamente representados nada más que por los ibadíes de Omán, pero que es tremendamente variado. No tiene nada que ver cómo aplican el Islam un berebere con un indonesio, por decir algo. Pero claro, ¿qué significa? Que para todo salafista, yihadista, que es como hay que llamarles, si vamos a lo que significa etimológicamente allá, el salafista, viene de salaf. ¿Qué salaf significa? El antecesor o el antepasado. ¿Qué es lo que busca cualquier salafista de cualquier parte del mundo? Volver a los momentos de esplendor del Islam. ¿Cuáles son los momentos de esplendor del Islam? Pues allá, sobre el año 1000, por decir algo, cuando además Córdoba, es verdad, era la capital del mundo, probablemente la ciudad más esplendorosa de toda Europa, no probablemente, lo era, que incluso con calles iluminadas toda la noche, con los sistemas que había entonces, evidentemente, eso, y quieren volver a ese momento de esplendor. Y ese momento de esplendor nos afecta a nosotros, porque ellos tienen, todos los salafistas yihadistas, los que son universalistas, que no todos lo son, porque hay algunos que son localistas, como puede ser, por ejemplo, el Boko Haram o Al-Shabaab, son localistas, pero sí que lo es Al-Qaeda y el Estado Islámico, son universalistas, pretenden conquistar el mundo. Ellos primero entienden que tienen que acabar, son distintos pasos, con los estados apóstatas, es decir, con los que aparentemente son de los suyos, pero que luego son los típicos líderes, por ejemplo, de los países del Golfo, pero que luego aplican son muy estrictos, muy rigurosos dentro de su país, pero cuando salen estos yates, pues realizan todo tipo de juergas, para entendernos. Acabar primeros con ellos, con estos gobiernos apóstatas, luego expandirse a sus zonas tradicionales, ese momento de esplendor, donde nos afecta a nosotros, evidentemente a España, al Andalus, lo que fue el Andalus, y luego ya sería el último paso, sería conquistar todo el planeta. Y eso lo consiguen precisamente ir implementando la Sharia, la ley islámica, allí, donde primero con los apóstatas, luego con donde era el Al-Ándalus, todos sus territorios históricos, y luego en el resto del planeta. Y fíjate que, por ejemplo, si esto sucediera en Siria, allí aplicarían la ley Sharia en todo el país, cuando precisamente el Bashar al-Assad, que pertenece al partido Ba'ath, como en su momento era Saddam Hussein, ellos son laicos y permiten y toleran todas las religiones. De hecho, como comentamos, son los protectores de los cristianos en Siria. Y lo mismo que en Irak, que había unos porcentajes muy elevados que han quedado reducidos a casi a la mínima expresión, precisamente porque fueron primero expulsados, cuando no asesinados, precisamente por todos estos grupos de terroristas salafistas yihadistas. Esa es la realidad. Claro que nos afecta. Lo que pasa es, incluso en la parte de América, porque se dice, hay veces que de una manera también muy exagerada, la penetración de Irán, por ejemplo, en países como puede ser Venezuela, las implicaciones que tiene, incluso el grupo como Hezbollah,
Pero en general hay que reconocer que cuando vas a América y allí les preguntas por el islamismo, que como he dicho es una parte muy pequeña, hay que decirlo, de este mundo tan sumamente amplio, 1.800 de personas, insisto, que son los musulmanes de todo el planeta, y tú les preguntas por este terrorismo salafista yihadista, la mayoría no tienen ni idea porque no les preocupa, evidentemente. Les queda lejos. Que les coge muy lejos. No significa que en algunos países lo que es la religión del Islam está avanzando muy fuerte. Sí, claro, sí. Porque, mira, hay una cuestión, no solo en América y también en África, hay una cuestión que tampoco podemos obviar. Yo le llamo al Islam el comunismo creyente, porque en cierto modo es digamos que revive incluso algunos de los que eran los principios fundamentales del cristianismo originario. Y además tiene muchos valores sociales, también hay que decirlo. Es decir, solo tenemos que ver uno de sus 5 principios fundamentales, es la limosna. Y luego también el respeto a los mayores, el concepto de la familia. Por supuesto, hay otras cosas, barbaridades que no vamos a aceptar nunca en un país democrático, como son las ablaciones, ¿no? O que las mujeres queden postergadas de la sociedad o prácticamente no puedan salir ni de su casa, o que no puedan hacer nada sin el permiso de su esposo. Pero en cualquier caso, es verdad que tiene muchos valores sociales, y en aquellos lugares donde hay muchas desigualdades, donde hay muchas injusticias, que lamentablemente es la mayoría del mundo, es muy probable, y de hecho está sucediendo, que cale con fuerza precisamente la religión del Islam, y también está pasando en algunas partes de América. Pues con esta magnífica explicación nos vamos al último paso de nuestro viaje, vía Al-Ándalus, nos vamos hasta España, el momento que todos estaban esperando, donde el coronel, que además de ser analista de geoestrategia, además de ser especialista en yihadismo, es también especialista en inteligencia, nos va a hablar, si es tan amable de responderme, sobre cuál es la situación de los servicios de inteligencia en España, de la infiltración especialmente de servicios externos, de la cuestión de la CIA. Hay algún caso últimamente de relieve en las noticias, si nos puede hablar de él, de Marruecos, el Qatargate, el Mossad. ¿Cuál es la situación de nuestra soberanía y de nuestra libertad en la España de Pedro Sánchez? Mira, lo primero que hay que decir es que tenemos unos profesionales extraordinarios. ¿Qué medios tenemos? Pues los que podemos tener. Somos una potencia, no pequeña, somos una potencia mediana, y lo mismo que no tenemos portaaviones de propulsión nuclear o misiles balísticos intercontinentales, pues también en los medios tenemos los que tenemos. Por ejemplo, que te digo yo, en algo tan importante hoy en día como puede ser la ciberseguridad, ¿no? Pero como profesionales los tenemos fantásticos. Además, unas personas absolutamente volcadas en la defensa de los intereses de España, los intereses reales. Pero estamos hablando, no hay que decirlo, ya sabes que yo hablo siempre claramente, Jasiel, a pesar de los problemas que me ocasiona, tanto en el Centro Nacional de Inteligencia, como por ejemplo antes comentábamos en la Comisaría General de Información, o por ejemplo también en el Servicio de Información de la Guardia Civil. Tenemos unas personas extraordinarias, y no quiero olvidarme también de la labor que hacen las policías autónomas. Pero, ¿qué eso es qué significa? Que la penetración por parte de otros servicios de inteligencia es más que obvia, pero es tan obvia, que como siempre, dando datos, no olvidemos la foto que salió recientemente del señor Vítor de Aldama con los delegados de la CIA y del FBI en una cacería. Quiere decir que, por supuesto, que está ahí. O sea, Aldama tenía una conexión demostrada con la CIA, con el FBI. Salía en todos los periódicos, salía la foto. Y además, es más, él en la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional dijo que él colaboraba no solamente con los servicios de inteligencia españoles, sino también, no hay donde dijo el FBI, dijo con la CIA y con el MI6. O sea, los británicos también. Absolutamente. Hemos de tener en cuenta que desde que Franco negocia con los estadounidenses, llega a un acuerdo, a partir de ese momento la CIA ha tenido una presencia muy importante y, en cierto modo, ha influido muy directamente en la política nacional. Cuando han querido nos han facilitado información, cuando no han querido no nos las han facilitado, y aquí en su momento hubo quien estuvo quizá hasta excesivamente próximo a estos servicios de inteligencia de otras potencias, porque es verdad que nosotros no teníamos esas capacidades, no teníamos los medios que ellos tenían, entonces nos interesaba también estar próximos a ellos precisamente para recibir esta información. Pero tú ya sabes que los servicios de inteligencia al final trabajan para su país, por más que parezca que estamos todos hermanados y somos todos aliados, en el espionaje no hay amigos, cada uno trabaja para su propio país, ¿no? Y eso ha seguido siendo, esa es una realidad que se ha seguido manteniendo, y la prueba está que todavía hay un caso, no olvidemos, de 2 agentes del CNI, uno de ellos además en un puesto directivo importante, que uno de ellos está en la cárcel precisamente por estar aparentemente demasiado próximo
o supuestamente, vamos a decirlo siempre, presuntamente demasiado próximo a la CIA, ¿no? Eso es lo que sabemos, pues, que no habrá detrás, ¿no? Y es verdad que pasa igual con los servicios policiales, que cuando pensemos que en Estados Unidos hay muchos servicios de inteligencia y cuando han querido nos han facilitado información para llevar a cabo operaciones brillantes, cuando no nos lo han negado, ¿no? Evidentemente. Pero eso no significa que nosotros, el personal que tenemos en nuestros servicios de inteligencia no sea competente, ni mucho menos. Ellos han intentado hacer lo mejor posible en cada momento en beneficio de España. Sí, por supuesto. Pero fíjate, también hay que aclarar una cosa. Los servicios de inteligencia son un instrumento del Estado. ¿De dónde reciben las órdenes? Del gobierno. Ellos reciben lo que son las necesidades prioritarias de inteligencia, que se las proporciona el gobierno, y sobre eso tienen que trabajar. En principio no pueden salirse de ahí. Y además el Centro Nacional de Inteligencia está sometido a los jueces, está sometido precisamente, como debe ser, al criterio judicial, ¿no? Entonces no pueden tomar ninguna decisión, es decir, no pueden hacer ninguna vigilancia, ninguna digamos, interferencia en las comunicaciones si no es autorización judicial. Pero todo lo que hacen, recordemos que sale de las órdenes que reciben del gobierno. Ellos son solamente un instrumento. No tienen, como pasa con las Fuerzas Armadas, y tú lo conoces bien, no tenemos una voluntad propia. Tenemos un gobierno. Pues nosotros servimos al pueblo, servimos a nuestra patria, pero obviamente las órdenes las recibimos, las instrucciones, las necesidades prioritarias de inteligencia, las recibimos ¿de quién? Del gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos. Aunque sirvamos a los ciudadanos, no servimos a los gobiernos, servimos a los ciudadanos, servimos al Estado, pero obviamente las instrucciones las recibimos a través del gobierno. Y muchas veces es muy fácil acusar a los servicios de inteligencia de que ha habido un error, de que no han proporcionado la información adecuada. Y normalmente es absolutamente falso. Lo normal es que sea absolutamente falso. Eso es simplemente la disculpa de los políticos cuando ellos han fracasado en su intencionalidad. Ahora, claro, como los servicios de inteligencia no pueden protestar, nadie se queja, como pasa con el ejército, pues es muy fácil acusarle de todo. Y fíjate lo que ha pasado en Cataluña, que no olvidemos que ahora mismo se da una situación que se dice, se rumorea, se comenta, pero no afirmarlo con rotundidad, donde el gobierno no permite al Centro Nacional de Inteligencia actuar en una parte de España tan importante como es Cataluña por hacer ese guiño a los partidos independentistas catalanes. Tú fíjate, pero la culpa es de que no se entere el Centro Nacional de Inteligencia, no, la culpa en ese caso, si eso es cierto, como digo, vamos a dejarlo ahí en suspenso, si eso es cierto, la culpa será del gobierno, no de un Centro Nacional de Inteligencia que tiene capacidad, tiene voluntad más que de sobra, sobre todo voluntad, muchas veces más que capacidades materiales, más que de sobra, para realizar de una manera brillante y con éxito las misiones para garantizar la seguridad y la defensa de España y de todos los españoles. Por supuesto, aquí la lupa la tenemos puesta, como en cualquier buen medio crítico, sobre los políticos, no sobre los profesionales. Sobre este gobierno, sobre la cuestión de los políticos, hay infiltraciones, además de los servicios anglosajones, de los servicios estadounidenses, hay una existencia de una infiltración marroquí, de una infiltración, esto que conocemos también de Israel, del software Pegasus. ¿Qué hay de realidad en todo esto? La realidad es que después de darle muchas vueltas, el propio gobierno español reconoció que había al menos 4 personas del más alto nivel que habían sido espiadas con ese sistema, con ese malware Pegasus, que es efectivamente de una empresa israelí que se llama NSO, y reconocieron que habían sido infiltrados o permeados el móvil del presidente del gobierno, la señora ministra de Defensa, el ministro del Interior y el ministro Planas de Agricultura. Quiere decir que eso es lo que sabemos, a saber cuánta información obtuvieron, qué tipo de información, qué sensibilidad tenía esa información, hasta qué punto era información clasificada o información efectivamente muy sensible, pero no solamente eso, sino que puede haber incluso más personas que hayan sido espiadas. Una vez más, recordemos, insisto, que en el mundo del espionaje no hay amigos, porque hay muchas intencionalidades cuando se espía. Puede ser con intencionalidad geopolítica, con intencionalidad política, saber con quién se reúnen, con quién no se reúnen, qué es lo que pretenden hacer, qué medidas van a adoptar. En el ámbito geopolítico, si hay algo que puede perjudicar con esas decisiones a su país, si oye, hay alguien que está pensando en quitar las bases en España, por decirte algo, o en salirse de la OTAN. Y por otro lado, no olvidemos que también hay una inteligencia económica, industrial, tecnológica, que normalmente es la más importante para saber pues, qué empresas de aquí pueden perjudicar los intereses industriales, tecnológicos, económicos y hasta financieros del país que está espiando. Esto lo hacen todos los países contra todos los países. Como digo, no hay amigos, y lo he puesto en algún libro, no hay amigos ni muchísimo menos. Entonces, esto es algo normal.
¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos adoptar y debemos adoptar medidas de protección, pero probablemente estas grandes potencias lo que tienen son medios mucho más capaces para, a pesar de las medidas de seguridad que adoptemos, romper nuestras medidas de seguridad y seguir obteniendo información de nuestros líderes. Pues muchas gracias, mi coronel. Hemos hecho la vuelta al mundo en menos de 80 días, en unos pocos minutos. Nos ha guiado a través de varios conflictos con una enorme solvencia y el conflicto termina en España. La última guerra que hemos visto hoy es la guerra de la información, la guerra del conocimiento, la guerra del espionaje industrial. Mientras contemos con hombres como el coronel, sabemos que hay gente luchando en el bando bueno, en el bando de la libertad y en el bando de la soberanía. Muchas gracias por acompañarnos, mi coronel, y hasta la próxima vez. Pues muchísimas gracias a ti, Jasiel, por haber contado conmigo y sabes que quedo a tu disposición para cuando quieras. Pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo.